cuanto más en forma estás, ¿vale? Cuanto más eficiente eres a largo plazo, los primeros 15-20 minutos son horribles. Muchos atletas que han estado 6 meses muy rigurosos han mejorado muchísimo. Pero no aguanta. 6 meses y no han aguantado. Tengo muchos atletas que tienen sus comidas, sus tal, no sé cuántos, y llevo mejorando año a año durante los últimos 10 años. En el perfil de más de 40, el principal problema que hay es la recuperación aguda. O sea, es decir, no te puedo llevar tan al límite y volver a pedirte otra vez ese límite 48 horas después. Como herramienta, digamos, en pos de la longevidad, en pos de sostener, vamos, me parece una herramienta ya a partir de los 40 años indispensable. El cuerpo humano es como un coche híbrido, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de combustible, ¿vale? Tienes un coche que tiene su motor de combustión y su motor eléctrico. A partir de los 30-35 años los niveles de testosterona empiezan a bajar una barbaridad, entonces para mí la fuerza es esencial. Al final, una persona que es capaz de hacer algo incluso cuando no le apetece, ¿vale? Es capaz de mantener ese... O sea, te lleva a tener un autocontrol y un desarrollo personal altísimo. Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos aquí a Carlos Aznar, entrenador de triatletas desde hace 15 años o más. Ahora nos contarás, Carlos. Buenos días, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces, Carlos? Muy buenos días, David. Lo primero, darte las gracias por invitarme a tu programa, que bueno, siempre hace mucha ilusión poder compartir experiencias y demás. Bueno, pues como bien dices, mi principal nicho de trabajo son servicios deportivos, enfocados sobre todo por un lado al entrenamiento de triatlón, en particular de media y larga distancia, y por otro lado también trabajo con temas de biomecánica del ciclismo. Al final, estos últimos años de la pandemia para acá, bueno, pues era un tema que me inquietaba bastante, me formé en él y bueno, trabajo actualmente con Yago Alcalde en ciclismo y rendimiento, así que tengo ahí esas dos patas de mi trabajo principal. ¿Qué es eso de la biomecánica del ciclismo? Explícanos un poquito. Bueno, pues tú planteate que muchísimas veces compramos bicicletas, ya sean de carretera, de montaña, y bueno, pues no tienes ni idea de si es tu talla de verdad, si está bien ajustado el sillín, si de repente bueno, vas cómodo y al final pues muchas de esas molestias derivan en lesiones. Incluso cuando tenemos un triatleta o un ciclista de alto rendimiento, claro, piensa que echa más horas encima de la bicicleta que en cualquier otro nicho de su vida. Y por repetición, pues oye, podemos acarrear pues, problemas de espalda, cadera, etcétera, etcétera. Por no hablar de la pérdida de rendimiento, pues a la hora de que empujas menos los pedales, con lo cual tienes menos capacidad de rendir. De avance. Y eso, sobre todo en triatletas, es un servicio que tenemos muy trabajado porque al final, obviamente, pues un cuerpo mejor colocado, es un cuerpo más aerodinámico, ofreces menos resistencia. Bueno, va un poquito en pos de mejora del rendimiento del propio atleta. Oye, cuéntanos, el otro día cuando hablé contigo por primera vez me comentaste que tú te habías formado como nutricionista, pero ahora eres entrenador. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese pase. Pues hay una pequeña metamorfosis. Cuando yo empecé la universidad, una de las cosas que a mí me inquietaba muchísimo era el tema de la nutrición, y uno de los principales problemas que tenía la carrera en su momento es que estaba súper enfocado a nutrición clínica. ¿Vale? Entonces teníamos ahí una asignatura que era nutrición deportiva y dije, ostras, esto me gusta a mí mucho. Yo he hecho deporte toda mi vida, yo había hecho ciclismo de más joven y estaba dando mis primeros pinitos como triatleta. Y me di cuenta que a mí lo que me molaba era la nutrición deportiva. Y justo más o menos en segundo o tercer año de carrera empecé a trabajar en un gimnasio primero como socorrista, luego profe de natación, luego me formé en temas de entrenamiento personal, sala de fitness, y ahí me metí muy de lleno en nutrición deportiva. De hecho, bueno, pues fuimos, entre comillas, compañeros míos de profesión, fuimos pioneros un poco así en España en la nutrición deportiva. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a detectar el hecho de decir, ostras, es que una de las variables que determina qué tienes que comer es lo que estás entrenando. Entonces, justamente, como ya me estaba formando mucho como entrenador, ya gran parte de mi trabajo era de entrenador personal en esta instalación de fitness que te comento. Y a partir de ahí fue derivando en club de corredores, en deportistas más de fondo. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que lo que me llenaba bastante más que el tema de la dietética era el tema del rendimiento, de la preparación física y justo a partir de la pandemia es donde yo ya prácticamente aparqué del todo
el tema de la nutrición, porque también lo ejercía de forma presencial, y este formato de entrenamiento, como lo llevo ahora mismo, pues me permite poder entrenar online y también me deja más tiempo para la familia, todo se ha dicho. Porque es verdad, es lo que tú dices. Ahora mismo hay un boom de nutricionistas deportivos que están en todos los lados, en las redes y demás, pero es una cosa relativamente reciente, ¿no? A ver, como servicio que la gente contrate como un habitual, vamos, yo no diría que ni 10 años antes el que iba al nutricionista porque pues, o tenía diabetes o tenía hipertensión, hipercolesterolemia y algunos visionarios, como digo yo, bueno, pues ya pues hablaban con un nutricionista, oye, ¿qué tengo que comer? ¿Cómo me tengo que recuperar? Pero era muy poquito y encima el nicho era muy escaso, o sea, era muy pobre. Entonces, claro, al final ganarte la vida con eso requería muchas horas porque al final tienes que ver a los pacientes. Actualmente, pues se ve como un fisioterapeuta, como un entrenador, como un psicólogo, como bueno, como otra profesión más de alrededor del deporte que nos puede hacer mejorar. O sea, Sí. está muy a la orden del día. Ya volviendo a tu trabajo, el del entrenamiento, el otro día me comentaste también que tú entrenas a distancia, que no entrenas en un gimnasio y nada. Cuéntame un poquito cómo es ese trabajo a distancia, que a mí me parece complicado. Pues mira, ahora mismo tenemos la suerte de que podemos, bueno, por suerte o por desgracia, podemos monitorizar todo. Puedes tener geolocalizado a una persona, puedes medir sus pulsaciones en reposo. ¿Ves dónde está? Y si está en el sofá, le das caña, ¿no? Le doy un electroshock. No, pero tú planteate ahora mismo con cualquier dispositivo, ya sea un Garmin, Polar, Sunto, hay infinidad de marcas. Ahora mismo casi todos sus servicios te permiten coger desde el ritmo, la velocidad, los vatios, el pulso, la variabilidad cardíaca, todo. En todo esto al final te conviertes en un analizador de datos. En ese aspecto hay una serie de aplicaciones que yo utilizo. Una es Training Peaks, otra es VKO, luego tenemos Spike Split, o sea, tenemos una serie de apps que unas sirven más para programar, otras sirven más para analizar, otras sirven para cruzar datos. Te permite darle nombres y apellidos a lo que está haciendo o está desarrollando un atleta. Y da igual que lo hagas aquí, en Panamá o en Dubái. Sí. O sea, realmente no hay necesidad. Un poco la base del nicho de negocio está en que tú la prescripción sea la adecuada. Me refiero, si yo quiero tener un dato feedback de determinada índole, pues hombre, le tengo que prescribir pues, que me mida el pulso, que me mida los vatios, que me mida el ritmo, que me mida el desnivel, que me mida si quiero alcanzar X número de ¿cómo se llama esto? De altura, bueno, pues que me vaya midiendo las diferentes geolocalizaciones. Entonces, al final, todo eso te permite cruzar datos y perfectamente desde el despacho de casa poder programar. Así que te da una grandísima flexibilidad porque obviamente puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día. Si vas con una buena anticipación, o sea, tienes margen de acción, pues bueno, se puede vivir así, la verdad. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú trabajas con un perfil específico de deportista o trabajas con varios tipos de gente que acuden a ti? Yo tengo un nicho muy característico. Como te comentaba antes, yo trabajo sobre todo con triatletas y triatletas de media y larga distancia. ¿Vale? La mayor parte de ellos amateur, de grupo de edad, que al final, bueno, pues oye, es gente que no lo hace de forma profesional, pero sí que busca un reto deportivo, como una experiencia vital un poquito más ambiciosa. Entonces, al final, pues oye, tienes gente amateur, pero súper comprometida, grandes empresarios que tienen mucho tiempo disponible, gente pues de oficina, pero que, bueno, que es capaz de organizarse y poder entrenar un buen número de horas. Y al final muchos de ellos son capaces pues, de alcanzar sus plazas para sus campeonatos del mundo amateur, sus europeos amateur, bueno, sus pequeños logros, y es donde al final está el nicho grande de negocio, porque el número de atletas profesionales es finito, es muy finito, ¿vale? En cambio, el nicho de deportistas amateur que en un momento dado de su vida pueden desarrollar una cierta afinidad por conseguir un reto diferente, bueno, es altísimo y ahí hay un mercado enorme. Me imagino que un tipo de clientes que tendrás es la típica persona que ha estado durante muchos años sin hacer deporte, pues por muchas cosas, porque han tenido hijos, por el trabajo, por lo que sea, y ahora de repente quieren empezar o quieren volver a hacer deporte. ¿Cómo es trabajar con este tipo de personas? Pues vamos, lo has dicho tal cual. Hay un montón de gente que, sobre todo, pues más gente ya cercana ahora mismo, 45 o 50 años, pues que por la cultura que hemos tenido desde jóvenes, bueno, pues ellos acabaron su carrera, se pusieron a currar desarrollo profesional, familiar, y de repente se plantan con 40, 45 años y dicen, ostras, llevo 20 sin hacer nada. Estoy hecho un botijo. Efectivamente. Entonces, bueno, hay varios perfiles, ¿vale? El que nunca ha hecho nada, ¿vale? Es muy complicado que se ponga a hacer triatlón, por norma general suele ser más runner, suele ser más trail, suele ser más fitness y demás, porque sí que es cierto que entrar en el mundo del triatlón
requiere, como digo yo, entrar como un elefante en una cacharrería. O sea, hay muchas cosas que hacer. Lo que sí que me encuentro es mucho gran deportista de joven que retoma actividad física de mayor. Y eso sí que lo he visto. También gente que ha transicionado del atletismo, o sea, del running, maratón y demás a triatlón, pero de esos menos. Pero sobre todo los que más me he encontrado es de... Fui un grandísimo deportista de joven, fútbol, atletismo, gente que ha hecho esquí, o sea, gente que ha hecho pues, diferentes tipos de actividad y ahora con 40 o 45 años empiezan a retomarlo. La transición es compleja, ¿vale? Porque por norma general tomar esa decisión implica que lo quieres ya, o sea, que no tengo tiempo que perder, ¿vale? Entonces, la primera premisa que hay que poner encima de la mesa es paciencia, porque como te comento, hay muchísimas cosas que hacer y por norma general el inicio de un proceso de entrenamiento parte de un me he inscrito a, me he inscrito a un medio Ironman, o me he inscrito a un Ironman, entonces claro, ya vas con el reloj de arena a boca abajo, o sea, ya el tiempo, en el momento en el que te contratan, muchos de esos casos no es de, oye, quiero contratar a un entrenador y ya vamos viendo, no, muchos casos que me encuentro es, me he inscrito a un Ironman el año que viene y quiero llegar a las mejores condiciones posibles, o sea, desde ese minuto ya vamos tarde, porque ya el tiempo ya juega en nuestra contra. Yeah. Es complejo, es complejo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú por dónde crees, esta gente que retoma el deporte, por dónde empiezan generalmente? ¿Cómo les empiezas a entrenar? Porque claro, no le vas a decir, ponte a correr 180 kilómetros directamente. No. A ver, para mí, Carlos Aznar, hay dos patas importantes, ¿vale? Una de ellas es el trabajo de fuerza y otra vez es el trabajo de fondo, ¿vale? Al final eso nos lleva a que el trabajo de fitness, porque puede ser un entorno más o menos desconocido, pero es muy afín, casi todo el mundo tiene cerca de su trabajo una hora para poder hacer algo de actividad en el gimnasio. Y luego, por otro lado, para mí un pilar importante es la bicicleta, porque es la que por unidad de tiempo nos puede generar más adaptaciones, ¿vale? Y que al final, pues hombre, yo no te puedo poner a correr 3 horas, pero sí que puedo poco a poco, en un periodo de tiempo cortito, estar pedaleando 2 horas y media, 3, o pedalear 1 hora y media, hago un parón, otra hora y media, un parón. Es más escalable a medio plazo para desarrollar el fondo de una persona. Y además también supongo que la bicicleta empezarás por ahí también porque aparte es, digamos, lo que menos quizás esfuerzo requiere y lo más divertido, ¿puede ser? Bueno, dependiendo de dónde vivas, porque Claro, sí. En Madrid el invierno pasado fue de todo menos divertido para montar en bici. Sí, es verdad, sí, es cierto. No, eso te lo pongo desde un aspecto, digamos, más fisiológico. En un aspecto lúdico, lo que más le gusta a la gente es correr, porque puedes correr con tu colega por la casa de campo o salir a correr 50 minutitos. O sea, es muy operativo, no requieres comprarte bicicleta. Pero sí que es cierto que, sobre todo en el nicho que hemos comentado de triatletas de media y larga distancia, la bicicleta es que es el 60-65% del peso de la prueba, ¿vale? Con lo cual es lo que más necesitamos ir trabajando. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ves que la gente esta que empieza otra vez, cuáles crees que son los obstáculos mentales a los que se enfrentan cuando empiezan otra vez a entrenar y de hecho se preparan para un deporte tan duro como el triatlón? Mira, más que obstáculos mentales, lo que más porque por norma general ese perfil es un perfil bastante disciplinado, es un perfil que, oye, lo tienen claro, como digo yo, en muchos casos a lo mejor les falta una pequeña negociación en casa, pero sobre todo el principal hándicap es el operativo. Es el operativo de que al final el triatlón requiere hacer muchas cosas muchas veces. No se basa en hacer mucho, bueno, sino que tienes que ir a la piscina muchas veces, tienes que ir a correr cortito muchas veces, tienes que ir a montar en bicicleta muchas veces. ¿Qué ocurre? Que al final la cantidad de tiempo que tienes que invertir es altísima, ¿vale? Claro. Psicológicamente se suele hacer más duro cuando ya llevan un tiempo, porque al principio el nivel motivacional es altísimo, todo les cuadra, cualquier pequeño proceso de entrenamiento ya genera una mejora muy rápida, con lo cual la retroalimentación es altísima. Y el principal problema a nivel mental suele venir cuando hay épocas en las que el cuerpo no mejora indefinidamente, no es lineal. Entonces hay épocas en las que siguen entrenando y las sensaciones ya no son tan buenas. Claro, hay un estancamiento, ¿no? Sí, claro, pero es necesario. O sea, de hecho, hay que estancar el cuerpo para que asimile y luego poder desarrollar. Eso suele ser más complejo de gestionar, ya te digo, cuando se lleva ya 6 meses, 8 meses. Hay épocas en las que te pones malo, incluso en algunas ocasiones te lesionas. Y esa es la parte que hay que acompañar mucho al atleta, darle mucha información de que es absolutamente normal lo que ha pasado. De hecho, muchas veces la mente dice, joder, con lo bien que íbamos, tío, qué cagada. Digo, no. Con lo bien que íbamos y sigues yendo bien. Lo que pasa es que estás malo esta semana, que no pasa nada, que todo es un constante subir y bajar, y lo que interesa es como la bolsa, que la tendencia sea para arriba, ¿no? Bueno, pues eso nos pasa un poco en entrenamiento.
Oye, ¿y crees que hay mucha gente que se precipita, que a lo mejor tiene muchas ganas y mucha motivación al principio y claro, lleva mucho tiempo sin entrenar y de repente dice, no, no, pues yo quiero mañana salir 120 kilómetros y luego correr media maratón? ¿Crees que eso pasa y que claro, es un error, me imagino, es un error importante? Nos pasa a todos. O sea, no es que pase de vez en cuando, no, nos pasa a todos. Todos cuando tenemos un objetivo lo queremos ya, porque muchas veces no sabemos qué implica ese objetivo, no tenemos claro. O la forma que yo tengo de ver ese objetivo es diferente a la que tienes tú o a la que tiene un amigo tuyo que tiene otro entrenador. Entonces, lo que ocurre es que suele haber mucha urgencia a la hora de querer quemar etapas y muchas veces cuando te encuentras una persona que ha tomado esta decisión de hacerse, por ejemplo, un Ironman dentro de un año, entre medias dice, bueno, pues me hago una maratón en abril, me hago un triatlón en tal, me hago un tal. El Excel todo lo soporta, ¿vale? Pero de repente Sí. estás metiendo variables a la ecuación que no sabemos si vamos a poder ser capaces de gestionar. Con lo cual, mi respuesta es sí, todos tendemos a querer más y hacer más de lo que realmente podemos hacer, ¿vale? Esto, Yo mismo, si tengo una semana de vacaciones y tengo más disponibilidad, pues en vez de 3 me hago 4 horas de bici o intento correr más días, pues porque como que queremos amortizar el tiempo, ¿vale? Y el cuerpo no funciona de una forma tan directa con lo que nuestra cabeza nos pide, vaya. y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir frenando a esa persona para ir Absoluta. marcándole pautas de decirle, no, no, tú vas a hacer hoy 20 kilómetros y no pases de aquí, no hagas 25 aunque tengas ganas. Mira, más que por distancias, casi siempre por lo que hay que ajustar es por intensidades, ¿vale? Porque tú cuando quieres trabajar diferentes capacidades del cuerpo, se trabajan a diferentes intensidades. Claro, tú le dices a una persona que tiene que correr a 5:30 o durante hora y media, dice, pero tío, es que es muy despacio. Yeah. Si yo puedo correr más rápido, digo, ya sé que puedes correr más rápido, pero yo lo que quiero es desarrollar tu zona 1, tu zona 2, tu zona más aeróbica, ¿vale? U otras veces a lo mejor dicen, es que me encontraba bien. Digo, ya, pues que yo no quiero que te encuentres mal, quiero que te encuentres bien, despacio, ¿vale? Y ya te encontrarás bien más rápido. Más rápido. Entonces, en ese aspecto sí que tendemos todos a que queremos que en cada sesión vernos un poquito mejor. Si ayer hice 10, hoy 10,5. Claro. Si ayer corría 5, hoy 4,50. Y el problema que podemos entrar en ese aspecto es que todos los días vas tocando techo, porque todos los días llegas al máximo, máxima distancia y máximo ritmo. Claro, eso funciona durante una temporada, pero eso es finito y es muy, muy finito. Claro. Entonces, por norma general, hay que echarle el freno a la mayor parte de los pupilos. Si los educas bien, lo entienden rapidísimo, ¿eh? Así que no hay problema. Esto que has hablado ahora, que está muy de moda también y que se oye mucho por ahí de las zonas, explícanos un poquito qué es la zona 1, la zona 2, que yo he escuchado mucho lo de entrenar en zona 2, que es más o menos ir entrenando con un colega al lado e ir hablando. Correcto. Bueno, lo de las zonas, básicamente, nosotros somos, el cuerpo humano es como un coche híbrido, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de combustible, ¿vale? Tienes un coche que tiene su motor de combustión y su motor eléctrico. Claro, tú nunca te plantearías ir con el motor eléctrico por la autopista a 150, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy poco eficiente, ¿vale? Y te has dado cuenta de que el diésel, el del coche de 200 caballos, con el motor de gasolina, o sea, por el motor de combustión por la ciudad, acelera, frena, es muy poco eficiente, ¿vale? Porque genera muchísimo gasto. En cambio, tienes el motor eléctrico, que para ciudad es increíblemente eficiente, y el motor de combustión, que es tremendamente eficiente. Pues bien, al cuerpo le pasa algo parecido. Nosotros podemos conseguir energía de diferentes fuentes. Por un lado tenemos los carbohidratos y por otro lado tenemos las grasas. De las proteínas también podríamos conseguir energía, pero es mucho más complejo y no es nada eficiente. Y nosotros en particular de las grasas, perdón, los carbohidratos podemos conseguir energía de dos maneras diferentes, una a corto plazo y una a medio largo plazo. Bien, pues dependiendo de la intensidad que nosotros vayamos entrenando, nosotros somos capaces o de utilizar mayor fracción de grasa o utilizar más fracción de carbohidrato de forma aeróbica o más fracción de carbohidrato de forma anaeróbica, ¿vale? Y esto iría de más suave a más intenso, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay como dos puntos de ruptura donde hay un gran cambio. Seguramente te habrá pasado alguna vez que te pones a hacer actividad física y te empieza a subir el pulso, ¿vale? Y hay un momento en el que tú te mantienes ahí y si subes un poquito más de intensidad no cambia prácticamente nada, ¿vale? Sí. Pero si subes un poquito más de intensidad, de repente, ¡pum!, hay un gran cambio en tu pulso, ¿vale? Pero que eres capaz de aguantar ahí bastante tiempo, ¿vale? Y eso es lo que nosotros conocemos como el primer umbral, ¿vale? El primer cambio tanto de pulso como de capacidad ventilatoria y por norma general ahí es donde ya empezamos a utilizar, ¿vale?, mayor cantidad de carbohidratos como energía. Y luego, si tú sigues haciendo actividad física, tú vas fatigado, pero controlando la respiración hasta que sigues incrementando la intensidad y llega un momento en el que empiezas a hiperventilar, ¿vale? Y ahí es donde dices tú ya, aquí ya voy a aguantar poco. Pues bien, ese momento en el que empiezas a hiperventilar está muy cercano a lo que conseguimos el segundo umbral, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que nos está marcando? Lo que eres capaz de aguantar muy, 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 muy fácil, lo que eres capaz de aguantar forzado y lo que no eres capaz de aguantar, ¿vale? Entonces eso sería nuestra zona 1, zona 2, que sería nuestra zona más sencilla, nuestra zona 3, zona 4, que es la zona central, está entre umbrales, y por encima, que estaría zona 5 y zona 6, que sería, digamos, ese trabajo más anaeróbico, más de intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay modelos que se centran en trabajar en la mitad, ¿vale? Y modelos en los que de forma simultánea trabajan o muy suave, muy largo, o muy corto, pero muy intenso, ¿vale? Que son los modelos polarizados. O sea, son diferentes estrategias de tocar nuestro sistema metabólico. Oye, ¿y qué te iba a decir? A mí me pasa una cosa cuando salgo yo hago bici de montaña aquí en la sierra, yo vivo en la sierra, me pasa una cosa que no sé si es porque entreno mal o qué. Yo cuando salgo, los 10-15 minutos, primeros minutos estoy ahí jodido. Va muerto. Voy muerto. Pero luego llega un punto en que ya tiro y ya aguanto y... ¿Eso por qué es? Eso es porque tu cuerpo no sabe cuánto tiempo vas a estar y hasta, Sí. y hasta que no se lo demuestras, el cuerpo pone en marcha medidas cortoplacistas. Medidas cortoplacistas son medidas casi todas anaeróbicas. O sea, yo no te voy a encender toda la calefacción para 5 minutos. Te pongo el cacharrito de aire acondicionado, la bomba de calor que consume. Te pasas, pero vamos, por dedicar un rato ya. Cuando llevas 20 minutos con la bomba de calor, dices, no, hay que buscar un sistema energético mucho más eficiente, que esto no va para 10 minutos, que esto va para largo. Entonces ya se ponen en marcha mecanismos oxidativos, esos muy dependientes de la zona 2 y demás. Entonces ves que tu fatiga baja, ¿vale? Y tu nivel de energía incrementa. Y es porque realmente has quitado esa parte de que se pone en marcha muchas veces al principio porque se consigue energía sin oxígeno, ¿vale? De forma rápida, ¿vale? Entonces ahí es como una medida de pones el cuerpo en marcha y como tu cuerpo no sabe si va para 1 minuto o para 5 horas, pone en marcha siempre el mismo mecanismo. Y una vez que ya pasa tiempo, pone en marcha mecanismos más oxidativos. Y esto pasa en todo tipo de atletas, tanto amateur En todos, como... en ¿Sí? todos, en todos, en O sea, todos. Es más, cuanto más en forma estás, ¿vale? Cuanto más eficiente eres a largo plazo, los primeros 15-20 minutos son horribles, son horribles. Pero además, para mí es un marcador muy importante de saber que mi atleta está en forma. De, tío, es que pasa la primera hora, horrible, pero luego, digo, vale, perfecto. Vale, perfecto. Yo quiero que hagas bien 5 o 6 horas, entonces esta primera hora me da un poquito igual. O sea, es hasta un buen síntoma, vaya. Joder, pues qué curioso, no tenía ni idea de eso. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo consideras tú que es realista para que una persona que empieza a entrenar un triatlón pueda completarlo? Bueno, ¿Un triatlón, depende un de la triatlón distancia. de qué distancia? Claro, depende de la distancia. Vale, a ver. Porque cómo empieza, porque la gente me imagino que hará primero los, ¿cómo se llaman? Los Super triatlones, sprint. los super sprint, ¿no? Pues No. en teoría no. En teoría, por norma general, dentro del mundo del triatlón hay y esto me van a apedrear, pero bueno, lo voy a decir igual, hay mucho ego, ¿sabes? Y parece que hacer un triatlón olímpico o hacer un triatlón sprint es como de... Ya. Si son carreras de 750, 20 y 5 kilómetros o de 1500, 40 y 10. Claro, ¿Qué yo es lo que quiero hacer un ocurre? Ironman del primer día. Efectivamente. Quiero que mi reto, como no me sobra el tiempo y quiero la negociación que tengo en casa no me va a durar mucho tiempo, pues quiero hacerme un Ironman. Entonces, mucha gente se salta muchos pasos, ¿vale? Yo, en particular, cuando tengo una persona que realmente no ha hecho mucho deporte en su vida, empieza de cero, le digo que por lo menos esté 2 años haciendo distancias por debajo de 70, o sea, por debajo de medio Ironman. Que haga sprints, que haga olímpicos, que haga medias maratones, que haga olímpicos sin drafting, que haga diferentes formatos de... Porque no es una cuestión, digamos, de yo empiezo de cero y subo hasta 100. No, es que tú tienes que subir un año, primero 6 meses, luego bajas tu rendimiento, se generan adaptaciones sobre esa capacidad, luego enganchas otro año y ya no partes de cero, partes mucho más arriba. Entonces, al final lo que se consiguen son adaptaciones sinérgicas, ¿vale? No son acumulativas, ¿vale? Claro. Porque tú un año eres capaz de correr 1 hora a 5, otro año eres capaz de correr 1 hora a 4,45, con lo cual cada hora te renta muchísimo más, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Eso dentro de un año es muy complicado, ¿vale? Porque tú dentro de un año puedes hacer como mucho 2 bloques de ese tipo. Pero en 2 años, 2 años y medio, puedes hacer 5 o 6 bloques de trabajo en los cuales tú ya consigues desarrollar ese atleta. A mí, minimísimo, ¿vale? Como te digo, les pido que pues, me hagan 3, 4 halves antes de afrontar su primer Ironman. Y eso a ser posible lo más extendido en el tiempo posible. Si es 2 halves un año, 3 halves otro y hacemos el Ironman al tercero, vamos, eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. Sería lógico. Y volviendo al tema de la motivación, cuando la gente entra en esta meseta después del subidón inicial, ¿cómo consigues tú motivarles para que continúen?
Yo ahí te voy a decir otra cosa, no te va a gustar. Mi labor no es motivar, mi labor es informar. Ya, Así, ya, como digo yo, la motivación tiene que venir puesta de casa. Otra cosa es que yo ya. en un momento dado le haga ver que lo que está ocurriendo es absolutamente normal. ¿Vale? Nosotros después de hacer, por ejemplo, un Ironman, gente que ha estado muchos meses entrenando mucho, haciendo algún que otro sacrificio social, familiar, e incluso cuando la prueba se le da bien, luego hay un vacío importante, ¿vale? Hay un vacío emocional, hay un vacío de hostia, ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué hago ahora con mi vida? Eso lleva a muchas gentes a una pseudodepresión que Ah, hay, sí. sí. Además, hay descritos cambios hormonales en el cuerpo. Tú piensas que encima tú pasas, después de un Ironman, sí o sí tienes que descansar, porque hay una serie de funciones en tu cuerpo que has llevado al límite. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando tú compras con la visa y pones pago aplazado, claro, luego te vienen la tarjeta revolving, Claro. te empieza a pasar todo el comisionado. Pues eso nos pasa un poco en el Ironman. Nosotros en el Ironman el problema que tenemos es que llevamos el sistema inmune al límite, llevamos el sistema nervioso al límite, el sistema locomotor al límite y luego hay que recuperarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que eso se dé lugar, nosotros tenemos que bajar mucho la cantidad de actividad física que hacemos. Claro. Y aquí se juntan dos cosas. Uno, ese bajón emocional, que por norma general, cuando nosotros hacemos deporte, estamos hasta arriba de dopamina, estamos hasta arriba de serotonina, estamos hasta arriba de endorfinas, cuando dejamos de hacer actividad física, gran parte de esas hormonas desaparecen. Desaparecen. Con lo cual entramos ahí en un cierto síndrome de abstinencia y hay cambios hormonales, ya te digo, descritos y que le llevan a la gente a un cierto estadio de medio depresión. Y luego está el afrontar la realidad, que tienes que perder condición física, o sea, realmente. O sea, tienes que bajar esa Así, cantidad porque de no. actividad física para, como digo yo, es como cuando te pone el ordenador, tienes una actualización pendiente y tú dices, posponer, posponer, posponer. Y de Sí. repente un día estás en una reunión Y y se dice el reinicia. ordenador, reiniciación automática, tal, y se tira 20 minutos o una hora reiniciándose. Bueno, pues si nosotros no hacemos un reinicio programado, es probable que el reinicio venga luego cuando quiera. Y ese reinicio, por norma general, suele venir con una lesión, suele venir con una enfermedad, suele venir con un abandono absoluto del deporte porque no encuentras la motivación. Entonces, mi labor, gran parte de esa postcompetición, es el acompañamiento en los síntomas que van a sentir durante esas semanas. Y es los síntomas que van a tener cuando vuelvan a hacer actividad física. El enseñarles que es normal que les suba el pulso subiendo las escaleras de casa, que es normal que se vean lejísimos de lo que hicieron hace 15 días, Claro. que es normal que... Entonces, todo eso al final es un proceso más formativo que de motivación, ¿vale? Porque como digo yo, o sea, si tú lo entiendes esto y lo has vivido muchas veces, sabes que lo que te está ocurriendo es absolutamente normal. Claro. Y no pasa nada. Y la motivación está en qué prueba quiero hacer ahora, ¿vale? Si encima la prueba ha salido mal, no hemos cubierto objetivos, eso es más complejo, ¿vale? Porque ahí ya siempre pues hay un cierto índice de confianza que, oye, pues que a lo mejor no lo estamos haciendo bien, o no he hecho bien el día, o te estás autocastigando, o te tienes que retirar y dices, bueno, pues es que esta bala no la tiro aquí, la tiro en otra carrera. Pues cada vez es prolongar la agonía, porque sabes que antes o después vas a tener que parar. Entonces, esa motivación, por norma general, tiene que venir de entender cómo es el proceso post-competición. Ya. Y porque tú has visto casos de gente que haya dejado totalmente, ya te ¿Un digo, burnout? sí, Muchísimas veces. sí, Sí. Algunos pupilos míos bueno, y la gente de fuera de que han ganado una gran carrera o han hecho tal y no se ha vuelto a saber nada más de ellos porque el precio que han pagado para poder llegar a ese punto es altísimo. De ahí, uno de los aspectos que para mí sea crucial para poder entrenar a una persona es saber si esto lo tiene hablado en casa, si esto lo tiene gestionado, porque en nuestra cabeza todo suena muy bien. Vale, pero cuando le dices a una persona, pero tú puedes entrenar 2 veces al día en algunas épocas del año, o sea, tú puedes ir a la piscina por la mañana y a correr a mediodía, ya, tú puedes irte un sábado por la mañana 5 horas con la bici, tú eso lo has hablado en casa, ¿qué es lo que ocurre? Hay gente que o no lo habla, o no lo hace, o no le da importancia, y luego claro, el encaje de bolillo semanal es tela es marinera. complicado. Y más en el perfil de edad que estamos comentando ahora. O sea, el perfil de edad es gente pues, con un cierto estrago. Yo, afortunadamente, el nicho que tengo, pues eso más o menos está entre 35 50 años. La mayor parte de los atletas que yo tengo, la mayor parte de ellos con familia. Pues claro, la cuestión es esto hay que encajarlo bien. Gente que no lo encaja bien suele colapsar y colapsar con una cierta facilidad. Sí, porque tú antes de empezar a tratar a una persona le pides
digamos, le pides unos análisis médicos primero y le haces una entrevista también, no te digo psicológica, pero para ver por dónde puede tirar esa persona. A ver, yo antes de empezar a trabajar con una persona suelo tener una conversación donde para mí hay una serie de puntos clave que me pueden hacer ver si la persona ¿Va a tirar o no? vamos a llevarnos bien o no, ¿vale? Entonces, no siempre se acierta, pero con los años tengo muy poco índice de llevar un mes trabajando con una persona y decir, oye, tío, esto no funciona, que en el pasado me pasaba muy a menudo. De, oye, tío, es que no estamos hablando el mismo idioma, creo que lo que tú quieres de mí yo no te lo puedo dar, creo que lo que me gustaría que hicieses tú no estás dispuesto a hacerlo, y eso alguna vez ha ocurrido. Así que en ese aspecto también es cierto que yo ahora me meto en una posición en la que puedo elegir el trabajo que cojo y el que no cojo. Hay épocas en la vida pues, que te toca trabajar con lo que viene y tirar para adelante. Así que ahora, afortunadamente, he conseguido ese equilibrio en el cual el formato que yo tengo de trabajo lo tengo bastante fiscalizado. ¿Y le pides análisis clínicos a esa persona? Por norma general, los análisis clínicos es algo que se suele hacer la gente, las pruebas de esfuerzo y demás, porque una analítica no te dice nada. Yo lo que sí que suelo hacer es que les monitorizo mucho. Hay un parámetro que para mí es el HRV, que es la variabilidad cardíaca, que a mí pues, oye, me ayuda a ver si hay alguna anomalía de algún tipo, si no está asimilando bien los entrenamientos, y sí que recurrimos sobre todo a pruebas de esfuerzo cuando pues, ya tiene una cierta edad, a ecocardiogramas, que eso oye, ya es una cuestión, pero hagas deporte o no, o sea, sería importante hacerlo. ¿La variabilidad cardíaca es lo que se adapta a tu corazón a tu esfuerzo? Al estrés en general, ¿vale? Puede ser, pues, parte del estrés es el esfuerzo, pero parte del estrés es no dormir, parte del estrés es lo que conocemos como estrés psicoemocional, una discusión con una pareja, problemas en el trabajo, problemas económicos, mala alimentación, hábitos tóxicos, todo eso hace que el corazón tenga que hacer microajustes, ¿vale? Bueno, no es que los tenga que hacer, que los hace como compensación, vaya, a esa situación de estrés. Y a día de hoy, para mí, es uno de los cambios que yo implementé 2 años atrás. Y, ostras, nos permite ajustar muy fino si nosotros queremos seguir apretando, si necesitamos levantar el pie, si estamos generando adaptaciones, bueno, un sinfín de métricas. Ya. Oye, vamos a hablar un poquito de alimentación, que por tu Cuéntame. pasado. Cuando tú entras a una persona, ¿también le pones una tabla nutricional? No. Por norma general, no. Como ya comentaba antes, cuando empezamos a hacer triatlón, hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Sí. Si encima metemos a modificar la dinámica dietética, ostras, puede ser muy complejo. Sí que en muchos casos, cuando ya hemos arrancado un proceso de entrenamiento, lo que tenemos es un meeting, es para organizar ese patrón de comida, ¿vale? Es decir, oye, mira, al final tú tienes 4 variables. Tienes entrenamientos cortos y largos, y dentro de los cortos tienes cortos fuertes, cortos suaves, y de los largos suaves y largos fuertes. Entonces, bueno, cómo él o ella modifica o adapta su día a día en pos de esos ejercicios, en base, ya te digo, a esas variables de duración e intensidad y a la hora que lo va a hacer. Pero no se le manda un programa dietético, porque un programa dietético, digamos, registra una opción, ¿vale? Y ahora plantéate tú, ¿cuántos días te has levantado con la mañana? Con un plan A, ya se ha acabado en el plan Z, ¿vale? Entonces, lo que yo les intento es enseñar que al final hay una serie de patrones diarios que se repiten a lo largo del tiempo. Bueno, pues sabes que los días que entrenas largo, entrenas de 8 a 12. Los días que entrenas doble, entrenas o por la mañana y a mediodía por la tarde, o por la mañana y por la tarde. Bueno, pues ya tienes ahí 4 patrones que a ti te permiten ir desarrollando unas dinámicas dietéticas que, aunque tú las repitas parecidamente, o sea, de forma similar en el tiempo, te permiten tomar decisiones en el propio día, 12 horas antes, 24 horas antes, sin entrar muy en detalle del contenido en minerales y en el contenido. Al final lo que marcamos son unas líneas rojas que sí que tienen que cubrir, tanto de energía como a nivel proteico, y a partir de ahí, si nosotros viésemos que hay un caso flagrante, pues o de pérdida de peso, o de lesiones excesivas, o de falta de rendimiento, etcétera, bueno, se recurre a un nutricionista que se dedica única y exclusivamente a eso y hacemos ahí trabajo multidisciplinar sin ningún tipo de problema. En esa medida me imagino que sí que habrá cosas que le dirás, oye, esto sí que no lo toques, esto no comas ultraprocesados, por decirte, aunque eso lo sabe todo el mundo. Otras me van a apedrear, pero por norma general tengo más problemas para que la gente coma que para que no coma. O sea, es decir, cuando tú entras para entrenar un Ironman, el menor de los problemas suele ser tomarte una pizza procesada, ¿vale? No es el mejor combustible,
pero es un combustible, ¿vale? Y uno de los principales problemas que solemos encontrar, ya te digo, con atletas de larga distancia es la baja disponibilidad energética, ¿vale? Que en muchos casos la mayor parte de ellos comen menos de lo que debería comer en determinados momentos. Y justamente por muchas de esas premisas o esos mensajes mal lanzados durante los últimos años de no puedo comer ultraprocesador. Claro. Pregúntale a cualquier ciclista, atleta, triatleta que ha tenido una pájara a la cuarta hora de bicicleta, que ha parado en una gasolinera, se ha tomado un paquete de donuts y una Coca-Cola y ha vuelto bailando a casa. No es lo que es, sino cuándo es. Es decir, no está. Si cuando puedes elegir, eliges lo peor, pues cuando no puedas elegir te tienes que adaptar a lo que hay. Entonces, lo que yo sí que les invito es, oye, si vas a tomar pizza, a ver, toma pizza hecha en casa, a ser posible, y si vas a tomar pizza, aunque no sea hecha en casa, tómala el día antes de usarla. Es decir, si mañana tienes 5 horas de bicicleta, una transición de 3 horas y 1 hora y media, el mejor día para cenar pizza es la noche anterior. Bueno, periodiza un poquito esa comida lúdica. Oye, si vas a tener una competición en 15 días, pues esta semana pues el consumo de alcohol, regúlalo, ¿vale? Pero yo realmente entiendo que no tengo que entrar ahí, ¿vale? Porque todos sabemos que beber alcohol nos aleja del objetivo, no beberlo nos acerca, eso lo tenemos claro. ¿En qué cuantía? No la sabemos, ¿vale? Pero todos sabemos que muchas veces, yo en particular, yo prácticamente casi todos los días de mi vida o me tomo o un vaso de vino o una cerveza, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ya no me juego nada de las competiciones. El nivel de felicidad que me da tomarme esa cerveza o ese vino con mi mujer creo que compensa con creces la merma de rendimiento. Claro, porque eso te iba a decir, ¿no? Porque también está el tema psicológico, porque también si a una persona le gusta la cerveza o el vino y le supone un esfuerzo enorme. Otra cosa es que tú me estés pidiendo el máximo rendimiento posible. Entonces te diré, no toques el alcohol, para nada, porque no hay ni un solo estudio que demuestre que va a mejorar el rendimiento. Que beneficia. No, entonces quítalo. O sea, hay muchos que demuestran que genera problemas pues a nivel de hígado, a nivel de asimilación de proteínas, etcétera, etcétera. Quítalo. Vale, la cuestión es, cuando tú no tienes todos los aspectos de tu vida cubiertos, cuando tú eres una persona que entrenas 8 horas a la semana, 9 horas a la semana, que ya es una cantidad de horas potente, tienes margen de mejora de sobra, incluso tomando una cerveza diaria, ¿vale? Y si no me la tomase, no lo vamos a saber nunca. Si no quieres, no te la tomes. Pero si quieres, tómatela. Obviamente no te la tomes el día antes de la carrera. No te tomes 10 cervezas, no hagas una barbacoa el día antes de la carrera. Pero hay una cosa que a mí me ha demostrado la experiencia, es que la sostenibilidad, ¿vale?, tiene muchísimo más éxito, ¿vale?, que la rigurosidad. Tengo muchos atletas que han estado 6 meses muy rigurosos, han mejorado muchísimo. Pero no han aguantado. 6 meses y no han aguantado. Tengo muchos atletas que tienen sus comidas, sus tal, no sé cuántos, y llevo mejorando año a año durante los últimos 10 años. Para mí, un atleta longevo es mucho mejor atleta. Otra cosa es que tengamos una Olimpiada, tengamos un campeonato del mundo, tengamos un campeonato de España que sea a una carta. Hombre, pues hay que poner toda la carne en el asador, ¿vale? Pero cuando tú estás desarrollando un atleta que creo que sus aspiraciones son un poquito más flexibles, el equilibrio vital es importante. Vale, y por esto que me dices también de la alimentación, entiendo que tampoco te meten mucho en el tema de la suplementación. Ahí sí. ¿Sí? ahí sí me meto. No, vale, ni una. No, porque ese sí que es uno de los temas que nos ayuda a tener bastante margen. Es decir, a mí me es muy difícil poder plantearle a un atleta que coma 100 gramos de proteína diaria en carne, pescado, huevos y lácteos. Me es muy difícil, ¿vale? Pero me es muy fácil calcularle por su cantidad de peso que haga un añadido de 25 o 30 gramos de proteína, ¿vale?, con suplementación, ¿vale? Eso nos puede llevar a que nosotros, si tenemos un pequeño excedente, no hay ningún tipo de riesgo porque cantidad de actividad física hacemos de sobra, pero evitamos el déficit. En un momento dado, si tú tienes una semana en la que comes más veces fuera, en la que pues por la operativa familiar no ha caído tanta cantidad de carne y pescado, evitamos el déficit. Entonces, para mí es una de esas líneas rojas, ¿vale?, que nos ayuda. Por otro lado, pues también trabajamos con la suplementación propia durante la actividad física. El hecho de coger y decir, oye, pues mira, necesitamos tanta cantidad de gramos de hidrato de carbono por hora, o tanta cantidad de sodio por hora, o tanta cantidad de agua por hora. Entonces, en ese aspecto, esa parte del abordaje de la suplementación sí que la contemplamos. ¿Y hay una serie de suplementos que recomiendes siempre o depende de la persona? Para mí, de hecho, veréis que de aquí a unos años son suplementos que se utilizan de forma sistemática, que es el aislado de proteína de suero, ¿vale?, de suero de leche, la proteína de toda la vida. Yo me gusta el suero de leche, pero puede ser de guisante, puede ser de arroz, puede ser de carne, hay diferentes tipos de formatos, pero el aminograma, o sea, los aminoácidos que al final componen esa proteína son los mismos.
Y luego la creatina. A mí la creatina en particular, sobre todo para el perfil del que hablamos nosotros, gente de más de 35-40, bueno, estimula muy mucho la producción de masa muscular, estimula muy mucho la recuperación, estimula la llegada de líquido a las células, con lo cual como herramienta, tanto para hombres como para mujeres, Sí, sí. como herramienta, digamos, en pos de la longevidad, en pos de sostener, vamos, me parece una herramienta Incluso ya a nivel, a partir de los 40 años indispensable. Sí, 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 incluso a sí. nivel cognitivo se está descubriendo ahora que Sí, 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 también sí. ayuda. Para temas de demencia y demás, la creatina está muy a la orden del día. Así que yo, eso para mí, es de los no negociables. No es negociable. Oye, y volviendo al tema de los hombres de 45-50 años, ¿cómo se entrena un cuerpo de 45-50 años diferente a uno de 25-30? Pues a ver, para empezar hay que tener más paciencia porque uno de, 20 uno de 25 le metes caña durante 2-3 días y al cuarto por la noche está recuperado. Sí, Un cuerpo de 40-45 años, si encima no tiene una experiencia previa de deporte o no ha tenido una experiencia en los últimos años, tras X semanas de carga necesitan bastante descarga. Ya la asimilación aguda es mucho peor, ¿vale? Yo con chavales de 25-30 años pueden entrenar intensidad 3 días a la semana y no pasa absolutamente nada, se recuperan sin ningún tipo de problema, se ponen enfermos de forma brutal, ¿vale? Porque se ponen malísimos, pero a las 48 horas están como nuevos. En cambio, ya el perfil de más de 40, el principal problema que hay es la recuperación aguda. O sea, es decir, no te puedo llevar tan al límite y volver a pedirte otra vez ese límite 48 horas después. No, tengo que esperar 3-4 días, intento separar las sesiones de intensidad a lo máximo en la semana, ¿vale? Sí que es cierto que a nivel de fondo y resistencia rápidamente consiguen unas adaptaciones y las asimilan sin problemas. A lo mejor están un domingo más cansadetes y el miércoles se pegan 2 noches durmiendo y están como nuevos. Pero sí que es cierto que el principal problema suele ser el tema de la recuperación aguda. Y luego otro de los puntos en los que suele haber una merma importante es a nivel de fuerza. ¿Vale? Piensa que al final, a partir de los 30-35 años, los niveles de testosterona empiezan a bajar una barbaridad. Entonces, para mí la fuerza es esencial porque el deporte de fondo per se nos hace perder mucha fuerza. Realmente hay mucho catabolismo, hay mucha degradación. Entonces, claro, la reposición de proteína ya de por sí mermada por la falta de testosterona nos puede llevar a una pérdida importante de masa muscular y eso a la larga puede generar otros problemas. O sea, claro. Eso hay que tener cuidado con ello. Entonces entiendo que haces más trabajo de fuerza con esta gente que con las personas más jóvenes. Sí. Una persona joven con que haga un día de fuerza a la semana, vamos, tiene ya no un mantenimiento, ya tiene una mejora en la fuerza como capacidad específica. En cambio, ya en nuestro perfil, básicamente lo que hacemos es no perder fuerza. ¿Vale? Ya es una lucha contra la banca. Contra la pérdida. No contra la mejora, sino contra la pérdida. Correcto. O sea, de hecho, si una persona de nuestra edad quisiese mejorar fuerza, es muy probable que tuviese que bajar sensiblemente los volúmenes de trabajo de fondo, porque hay muchísimo catabolismo. Claro, eso te iba a preguntar, que la fuerza va en oposición al fondo, ¿no? Dependiendo del fondo, a ver, depende de cómo entendamos fondo. Yo cuando hablo de fondo, yo hablo de ultrafondo. ¿Vale? Un 1500 también es fondo, pero un 1500 claro, estaría mucho más cerca del trabajo de fuerza que del trabajo de maratón, por ejemplo, ¿vale? Porque al final tú puedes entrenar los 1500 con trabajo de muchísima intensidad y la intensidad se ha demostrado que va muy en línea del mantenimiento de la masa muscular, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para mí la fuerza no es solamente una mejora del rendimiento ni un sistema de prevención ante lesiones, que también es un sistema de tener a una persona que dentro de 10 años o una de dos, cuando decida dejar de hacer triatlón, si lo deja de hacer, no tenga ningún tipo de problema, bueno, no tenga problemas ¿cómo se llama esto? De pérdida de masa muscular, no tenga problemas hormonales, tenga un buen envejecer, no tenga problemas motrices, etcétera, etcétera. Y luego, pues el hecho que si sigue haciendo triatlón es que va a ser su talón de Aquiles, o sea, la pérdida de fuerza. ¿Okay? Y luego quería hablar también del descanso. El descanso, o sea, ha demostrado últimamente que es casi tan importante como el entrenamiento, ¿no? Bueno, no es que sea tan importante, no, es que sin descanso llega un momento en el que no vas a poder ni siquiera ejecutar. O sea, vale. Nosotros, antes cuando hablábamos de cuando una persona empieza a entrenar, está súper motivada y tiene esa capacidad de, bueno, lo que haga falta, me despierto a las 5 de la mañana. Ya. Vale, pero llega un momento en el que tú cuando ya le has mandado una serie de mensajes al cuerpo para sacarlo de la zona de confort, el cuerpo, tú lo que quieres es que reaccione, se adapte, supercompense y mejore para que cada vez esa agresión sea menos agresión. Claro, eso se consigue exclusivamente descansando. O sea, no hay otra vía, no hay un suplemento, no hay una inyección, no hay nada. O
sea, nada legal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos mucha gente, encima en particular gente de éxito, como digo yo, gente que son los primeros que están en la empresa, son los últimos que se van, el entrenamiento de 6 a 8 de la mañana es algo súper habitual. Claro, si esa persona se va a dormir a las 9 no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Claro. Si lo está haciendo a las 10, 11, 11, 12 y me estoy levantando durante 5 meses a las 5 de la mañana para entrenar porque soy un tío disciplinado y soy más duro que una roca y tal, que los hay, ¿eh? O sea, de hecho tengo perfiles de ese tipo, tengo ahora mismo en la cabeza 3. Claro, si no llega un momento en el que cada X semanas tú das un break o de bajar de entrenamiento o bajar de entrenamiento y tener muchas más horas de sueño, ¿vale? Ahí suele haber problemas de enfermedad o de lesión, ¿vale? Que es lo que ningún atleta quiere, ¿sí? Entonces, dormir no es que sea importante, ¿sabes? Que sin eso no hay nada que hacer. Y sí, lo que pasa es que también es muy fácil decir dormir es importante, pero lo que dices tú, gente con un nivel de estrés ya en su vida diaria alto, ¿cómo consigues que esa gente duerma? Claro, es pues a lo mejor tienen que entrenar menos. Ya. O cambiar de objetivo. Ya. Claro, o sea, lo que no podemos hacer es... No, yo ya me apunto al Ironman, búscate la vida. Yo no he inventado la fisiología, créeme que ya me encantaría a mí poder decir, bueno, vamos a hacer aquí unos ajustes en tu fisiología. No, al final lo que hay que hacer sobre todo son objetivos, en vez de que su crecimiento sea así, pues tenemos que tener que su crecimiento sea más lento, pero durante más tiempo. Claro, eso tienes que hacer con un atleta. Es decir, tío, es que no puedes asimilar 15 horas a la semana, por más que te levantes a las 5 de la mañana todos los días a entrenar. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, a lo mejor lo que hay que hacer es rebajar la cantidad de actividad física diaria, ¿vale? Que el proceso sea más, que tenga más trend, o sea, que tenga más tendencia, sea menos tendencia y que vaya subiendo más poquito a poco, o que cada X semanas tenga esa capacidad de prácticamente no entrenar, para utilizar todas esas horas. Claro, toda esta gente, a poquito que duerme un poco, pega un subidón que no veas. Utilizar periodos vacacionales para descansar. O sea, hay diferentes formatos en los que nosotros intentamos encontrar ese equilibrio. Para mí, cuanto más tiempo llevo con un atleta, me es mucho más fácil eso. O sea, pero de primeras es poco menos que imposible. ¿Tú, por ejemplo, recomiendas la melatonina a la gente esta que tiene dificultades? Pues mira, el tema está en que la melatonina es un arma de doble filo, ¿vale? Porque sí que es cierto que estimula mucho la conciliación del sueño, ¿vale? Pero en muchos atletas, muchas personas en general, la interrupción del sueño es anterior. Es decir, a las 3, 4 de la mañana abren el ojo y ya no se vuelven a dormir. ¿De acuerdo? Y ahí me incluyo, que a mí eso me ha pasado en alguna ocasión. Entonces, yo recomiendo más el dejar el móvil a partir de las 9 de la noche, toma magnesio, cena antes, madruga. O sea, es decir, si madrugar está de maravilla. Si tú madrugas, a última hora del día estás hecho mierda. Te tienes que ir a dormir. La melatonina al final es hacerte un poquito trampas al solitario, ¿vale? Porque realmente luego no es un sueño tan reparador, eso también lo podemos medir, la cantidad de sueño REM que has tenido. Entonces, como suplemento para mí es un pelín peligroso porque no debería utilizarse tan a la ligera. Prefiero, por ejemplo, tomar magnesio, por ejemplo. Eso sí que es más natural. Luego, además, un problema que hay con la melatonina también es que la gente se pasa de dosis. No, claro. Claro. Dice, ahí... no puedo dormir, me tomo 3 pastillas. Pero es que eso, por ejemplo, te puede inducir un sueño muy profundo, que tengas pesadillas, sueños muy vividos, tal, que eso te permite no descansar tanto como tú estás pensando. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la melatonina. Sí. Oye, ¿qué le dirías tú a una persona de 40, 45, 50 años que dice, no, para mí esto del triatlón no es para mí, es imposible? Bueno, si lo dice lo que decíamos antes, si no tiene esa motivación... Yo soy de los que piensa de que no tiene que ser, o sea, no todo es para todo el mundo, ni muchísimo menos. O sea, yo no me veo montando a caballo, no me veo haciendo trapecio o cosas así, y no tengo esa motivación por encontrarlo. Otra cosa es que si me llamase la atención, dijese qué capacidad o qué probabilidad o qué viabilidad tiene que yo, o imagínate que ahora mismo, pues a mí me llama la atención el ballet. Pues a lo mejor no es mi mejor físico, pues a lo mejor ya estoy hecho una baldosa y no doblo. Bueno, si hay una persona que le apetezca, ¿vale? Pero que tenga dudas, es tan sencillo como hacerse una serie de test y que hay muchos triatlones que están muy hechos para que prácticamente cualquier persona activa pueda hacerlos, ¿vale? Una vez que tú haces tu primer triatlón de forma activa y eres capaz de sostener una actividad física en el tiempo, como te digo, al final los tiempos de corte son bastante amplios, ¿vale? Pero que no tiene que plantearse, pues yo es que soy incapaz de hacer un Ironman. Es que a lo mejor no tienes que hacer un Ironman. La conversación yo la he tenido así de veces con mi mujer, ¿vale? Que hace triatlón desde hace 15 años. Y dice, es que a mí no me llama nada la atención el Ironman. Media distancia, los que quieras. Duatlones, los que quieras. Olímpicos,
bueno, pues ha encontrado su nicho en el que es feliz y ha sido capaz de encontrar esa cantidad de entreno que puede hacer, ¿vale? Que puede, sin que le afecte en el día a día y conseguir pruebas que le supongan un reto deportivo. Yo siempre extrapolo lo mismo. La gente dice, no, es que quiero hacer un Ironman, ¿por qué no haces un 10.000 más rápido? Claro. O una media maratón más rápido. O sea, que no siempre el objetivo ambicioso tiene que ser más distancia, más tiempo, más... No. Haz lo que has hecho ya. Lo que ya conoces, hazlo más rápido. Claro, para mí eso también tiene un valor importante. Y lo que me imagino que verás también a lo mejor es gente que quiere hacer un triatlón o un Ironman, pero a lo mejor le gusta mucho correr y la bici, pero nadar no... O no gente, sé. que quiere hacer un Ironman y no tiene bici todavía. También. Eso también me lo he encontrado, ¿eh? Así que, o gente de, bueno, como quiero hacer un Ironman y solamente quiero hacer un Ironman en mi vida, me apunto al más duro del mundo, me apunto a Lanzarote, Sí. que es uno de los más duros, y bueno, ya voy viendo lo de la cabra y demás. Es una locura. O sea, Pues es como claro. decir, me gusta el alpinismo, me voy a subir el Everest. Si es que tampoco quiero subir mucho más veces a la montaña. Yeah. No, todo esto tiene un camino. O sea, sí que es cierto que todos tenemos una cierta afinidad a unos deportes u otros, o que llegado a una determinada edad, pues por ejemplo, aprender a nadar con 40 años pues es complicado, ¿de acuerdo? Y eso suele ser un factor limitante para mucha gente, porque al final es que, claro, de repente te das cuenta de que lo que menos tiempo absoluto te lleva en el Ironman es lo que más tiempo neto te está llevando para poder terminarlo. Porque al final es que hay gente que no es capaz de hacer 2 largos en la piscina seguidos y quiere hacer un triatlón y corren maratones rápido y montan en bici bien, pero no son capaces de salir del agua. Ostras, pues tienes ahí un factor limitante importante. Entonces, bueno, y es hacerles ver que antes de un entrenador de triatlón necesitan un profe de natación. Claro. Porque nosotros al final, cuando cogemos a una persona, no les enseñamos a nadar. O sea, yo doy por hecho que tú ya sabes nadar y que vamos a mejorar tus capacidades en el agua. Vamos a hacerte nadar más rápido o más o de forma más sostenida, pero no podemos empezar a enseñar a nadar. Entonces ahí hay que ser humildes y decir, yo ahora mismo no te puedo ayudar. Tú necesitas un profesor de natación que te enseñe a nadar y luego pues ya nos ponemos manos a la obra. Lo que ocurre es que, claro, vamos a ver siempre, un cliente es un cliente y no todo el mundo está dispuesto a decir, oye, voy a perder dinero. A lo mejor le puedes decir, oye, contrata a un entrenador de natación y en 6 meses aquí estoy para ti. Claro. Bueno, eso también habría que hacerlo. Porque tú me imagino que también en el nivel ya en el que estás ahora y lo que dices, que puedes elegir al tipo de clientes que tienes, tú ya no cogerás a esta gente que lo que tú dices, que dice, quiero hacer un Ironman y ya me olvido. Bueno, dependiendo del perfil de persona que sea. O sea, de hecho, sí que tengo mucha gente. Lo único que yo también ellos ponen unas premisas y pongo otras. Todo es una cuestión de entenderse. Uno de los principales cambios que he hecho yo como entrenador estos últimos años, yo antes era mucho más riguroso con el esto sí, esto no, y ahora me he dado cuenta de, bueno, como dicen los hermanos Marx, estos son mis principios, pero si necesitas tengo otros, ¿no? Bueno, pues hay a veces que hay gente que dice, no, yo lo que tú digas. Vale, ¿seguro? Perfecto. Bueno, y es su único Ironman o su primer Ironman, pero están dispuestos a dejarse orientar porque no vas a entrenar a esa persona, ¿vale? Si al final, aquí lo más importante es que se cree un entendimiento entrenador-entrenador. Muchas veces hay muchas expectativas por parte del entrenado hacia el entrenador y muchas otras hay una como falta de realismo del entrenador con respecto al atleta. Entonces, claro, si eso existe, va a ser una cagada, porque todos están esperando más de lo que se puede dar por ambos lados. Entonces, ahí en ese aspecto yo prefiero pecar de cauto, ¿vale? Y no equivocarnos o equivocarnos el menor número de veces, o si nos equivocamos, poner soluciones entre los dos. Es que tú me dijiste, es que tú me has dicho, es que tú, y eso al final llega a la desconfianza y la desconfianza, olvídate. O sea, si ya el camino hacia un Ironman es complejo, que encima estás con desconfianza, pues, ¿para qué queremos más? Sí, me imagino. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tus clientes entrenan siempre solos o entrenan con más gente? Pues tengo de todo. De hecho, yo soy una de las personas que anima a entrenar aquellas disciplinas que estás más flojete en compañía. Por ejemplo, la natación. Tengo mucha gente que está en clubs de triatlón y que, digamos, bueno, esa parte la trabajan con el propio club y el resto lo hacen por su cuenta. O gente que, por ejemplo, me pidió, oye, Carlos, mira, los sábados yo necesito salir con mi grupeta de amigos. Entonces, bueno, mientras la planificación tenga ese margen de flexibilidad y nosotros podamos ir ajustando, yo, como te digo, prefiero un atleta feliz de la cabeza porque al final va a hacer que salga muchas más veces que solo. Tengo otros atletas, por ejemplo, Nacho Villarruel, que ha hecho ahora tercero en el Campeonato de España de media distancia, absoluto. Bueno, pues es que no puede permitirse el lujo de, bueno, hoy salgo a tomarme un café. Bueno, si alguna vez lo vas a hacer, pero la mayor parte de las veces, pues la cantidad de tarea que tiene que hacer pues es muy específica y tiene muy poco nicho con el que poder desarrollarla.
En cambio, a la inmensa mayoría, en los que me incluyo, nadar acompañado ya va a hacer que vayas más a la piscina, nades más metros y tengas una motivación. Pues eso ya va a hacer que nades seguramente con más fluidez. Ya como curiosidad, ¿cuál es el atleta o el cliente de más edad al que has entrenado? Pues mira, estoy entrenando a un chico de 64 años. Joder. ¿Y ha empezado con los 64? No, ¿O lleva ya tiempo contigo? empezó con 52. Conmigo ha empezado este año pasado, pero bueno, llevo a mucha gente de entre 50 y 60 años, tengo por lo menos a 10 atletas. Sí. Sí. Y me imagino que cuando una de estas personas que vuelven a practicar deporte y se empiezan a entrenar contigo con triatlón y consiguen alcanzar la meta por primera vez, eso tiene que ser un subidón tanto para ellos como para ti. Bueno, yo mira, hace poco me hicieron otra entrevista y me preguntaban que si yo ahora qué prefería más, si mi faceta como atleta o mi faceta como entrenador. Digo que infinitamente más la de entrenador, pues me da mucho más alegrías. Claro. Así que al final mi rendimiento ya es limitado. En cambio, el de mis atletas, pues por ejemplo, hace poco pues tuve un atleta que ha clasificado para el Ironman de Hawái. Luego he tenido otros que han ganado sus podiums en sus campeonatos de España, sus campeonatos de Madrid. Hombre, eso para mí es una maravilla, vaya. Me imagino. Sí. Muy bien. ¿Has visto a gente a la que de verdad le ha cambiado la vida al empezar a entrenar contigo? No solo porque haya entrenado contigo, sino porque entrenan triatlón o algo. Yo pienso ya al margen de que entrenen conmigo o con cualquier otro entrenador, he visto dos cosas, he visto los dos extremos. Gente que le ha cambiado la vida a mucho mejor, gente mejor. Que incluso pues, tenía algún tipo de hábito tóxico, sobrepeso, alcohol, tabaco, etcétera, y han dado un vuelco de tuerca a su vida. Y gente que se ha metido de forma demasiado obsesivo-compulsiva y pues no han disfrutado, no han disfrutado. Sí que es cierto que a lo mejor era gente encima con unas capacidades físicas muy buenas, muy como digo yo, que al final hay que conseguir esto a cualquier precio porque me lo he propuesto y un poco ese perfil de éxito que también te comentaba. Ostras, y a veces se han metido demasiado a cualquier precio y eso es una pena. He visto muchos más casos de gente que le ha cambiado la vida para bien que a los que se le ha cambiado para mal, también te lo digo. Porque me imagino que los valores del triatlón y de este tipo de deportes, la disciplina, la constancia, son luego muy útiles para tu día a día también, claro. A ver, al final una persona que es capaz de hacer algo incluso cuando no le apetece, ¿vale? Es capaz de mantener te lleva a tener un autocontrol y un desarrollo personal altísimo. Tanto en cuanto dices, bueno, sé que no es mi mejor mes trabajando, pero sé que de este trabajo me va a salir, bueno, pues lo mismo pasa con el triatlón, hay un montón de tareas que a mí los atletas me escriben y me dicen, ya te vale lo que me has puesto, oye, esto me está llevando a los infiernos, oye, esto me está costando mucho, no luce, pero lo hacen. Pues al final eso te lleva a un desarrollo personal importante. Y luego la cantidad de horas que tú dedicas tú contigo mismo ahí dentro, ponen en su sitio muchas cosas, ¿vale? O sea, al final en ese aspecto, no te digo el triatlón en particular, cualquier deporte de fondo, cualquier deporte que te requiera de forma regular hacer actividad física, vamos, yo creo que tanto a nivel psíquico como a nivel hormonal, vamos, te equilibra para el resto del día en cualquiera de todas las facetas que se den en él. Y ya para terminar, yo me imagino que para meterse a entrenar triatlón tienes que estar guiado por una persona, por un profesional, como es tu caso, sí o sí, ¿no? Porque tú no te puedes poner Es muy complicado entrenar triatlón por tu cuenta, ¿no? A ver, es complicado porque es que hay muchas variables en la ecuación. O sea, al final, si primase la coherencia y primase o fuese algo de forma muy lineal, sería sencillo, porque tienes que ver que, por ejemplo, el fondo que haces en bici afecta al fondo de la bicicleta, afecta al fondo de la natación, el fondo de la natación, o sea, al final hay una serie de adaptaciones muy sinérgicas y que es muy difícilmente medible sin unas ciertas métricas, ¿vale? Claro. Y bueno, yo también te digo, conozco gente que es autodidacta, pero que se han puesto a estudiar y demás, y han sido capaces de hacer buenos planes de entrenamiento. O sea, en ese aspecto, yo siempre he pensado que un mal plan es mejor que ningún plan, ¿sabes? Pero en ese aspecto muchas veces tendemos a, bueno, pues monto en bici con los colegas el fin de semana, y si la semana pasada hice 15, hoy hago 16, y entonces el tema está en que va a funcionar durante un tiempo, ¿vale? Y para determinadas distancias es súper validísimo el autoentreno o el entrenar con un grupo de amigos o ChatGPT, o sea, fíjate, tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero sí que es cierto que llegado ya a una cantidad de entreno razonablemente alta, sobre todo si estamos enfocando una maratón o un Ironman, en la cual ya hay muchos otros factores, ¿vale? Que es muy difícilmente medibles si no tienes una persona objetiva
que haya tenido una experiencia previa en el proceso. Claro. Yo me he encontrado desde gente que me dice, oye, Charlie, tío, últimamente me cuesta más orinar. Oye, Charlie, últimamente tengo pesadillas por la noche. Oye, Charlie, bueno, pues son cosas que yo he vivido, son cosas que se pueden relacionar perfectamente con cosas que están pasando y que te tranquilizan, ¿vale? Porque créeme que cuando tú estás entrenando un Ironman, una cantidad importante de horas, tu cuerpo experimenta una serie de cambios que son brutales, ¿vale? Pues muchos de ellos te pueden asustar, o sea, a lo mejor una pequeña taquicardia, una extrasístole o la que te levantas y te vas mareando. Bueno, son adaptaciones del sistema circulatorio. O sea, en un momento dado puedes decir, ya está, me va a dar un paro cardíaco con todo lo que estoy entrenando. Entonces, sí que es cierto que el 80-90% de lo que se entrena se puede hacer de forma random, pero ahí hay un punto de inflexión en el cual, sobre todo si te quieres exprimir un poquillo, si quieres acortar plazos, es importante que alguien diga, mira, eso no es importante. O sea, le estás dando importancia te voy a poner un ejemplo, a las series y lo que nos interesa es el fondo. Oye, le estás dando importancia a la cubierta que le vas a poner a la bicicleta y lo importante es la biomecánica. Oye, le estás dando importancia al tritraje de competición y lo importante es el neopreno, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, al final, es pensar en cabeza ajena, ¿sabes? Y que te den ya muchas cosas ya masticadas, te quita muchas preocupaciones, vaya. Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias. Joder, ha sido una charla súper interesante, súper valiosa, con todo lo que sabes. Abajo pondré en la descripción del vídeo tu contacto por si alguien se quiere apuntar a esta aventura tan loca, pero al mismo tiempo tan maravillosa. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco enormemente tu tiempo. Bueno, te lo agradezco yo, que otra cosa no, pero a mí hablar me encanta, así que no te preocupes. Las veces que haga falta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Encantado de haber hablado contigo y nos vemos en la próxima. Igualmente, David. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete a la comunidad de 45 Plus, porque cuantos más seamos, más posibilidades tendré de traer a gente interesante para hablar de los temas que nos interesan a los hombres mayores de 45 años. Espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, nos vemos. Adiós.